La idea entonces es hacer un ateneo de discusión, esa es la idea principal. Estamos mostrando cosas raras eh, o, o, o a veces trazados complicados que nosotros venimos acumulando hace algún tiempo, pero es como un poco para abrir el fuego y para abrir la participación de todos. La idea es que todos participen de alguna forma en estos ateneos, mostrando la experiencia clínica y que las utilidades. Hoy, precisamente, vamos a hablar de algunas de las utilidades, pues si bien es cierto, esto se populariza como el GPS del implante del marcapaso, yo personalmente que he estudiado, muchos que hemos estudiado más allá del marcapaso, del implante marcapaso, tiene unas utilidades o unas, sí, unas utilidades increíbles que van mucho más allá en el Brugada, en el cutelargo, en la cardiopatía hipertrófica, en una enorme cantidad de patologías. Contar a veces con una estimulación guiada o una estimulación adecuada puede solucionar muchos problemas. Y esa es la idea del Ateneo de hoy, que era más allá del bloqueo rama izquierda. Porque la gente cuando piensa en resincronización, piensa en bloqueo rama izquierda, o RC ancho, más precisamente bloqueo rama izquierda, y es probablemente un error. La sincronización es un mundo muy, muy grande dentro de las anomalías eléctricas del corazón y el bloqueo renal izquierda es una pequeña parte de esas anomalías, ¿no? Como que el Ateneo de hoy, por eso se llama Más allá del bloqueo renal izquierda, queremos mostrarle algunas cosas, algunas utilidades para otras patologías. Y para eso hemos convocado una cosa bastante novedosa, que es el doctor Logarzo, que está trabajando con el doctor Ortega y Rivaca hace algún tiempo, en cómo poder eh, interferir o intervenir de alguna forma terapéuticamente, eh, eléctricamente, en el síndrome de Brugada, que tantos problemas trae. Y en segundo lugar, la doctora Paulucci va a hablar sobre el interés a veces de la corrección del QT largo, si se puede corregir el QT largo buscando alguna forma de estimulación. Y finalmente yo les voy a mostrar algo eh, sobre lo que son los problemas que pueden traer a veces los resincronizadores biventriculares y las fusiones que eso ocasiona. Vemos que, bueno, vamos a dar por empezado esto, vamos a empezar con el doctor Emilio Logarzo, que va a hacer la primera presentación sobre el caso de Brugada. Emilio, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros acá compartiendo experiencias. Yo les voy a mostrar un caso que para nosotros fue un poquito emblemático, fue un caso muy significativo que nos marcó conductas a tomar después de lo que nos pasó, ¿sí? El caso clínico es una señora de 59 años, de sexo femenino, que ingresa a nuestra clínica por una tormenta eléctrica. Tenía como antecedentes familiares muerte súbita de su padre y un tío, el hermano del padre, antes de los 40 años. Tenía múltiples episodios de síncope y había sido diagnosticada con síndrome de Brugada en el año 2012. Se le implantó un desfibrilador, un BBI en otra institución, y tenía múltiples episodios de síncope por arritmia ventricular con descargas adecuadas del desfibrilador. Inició tratamiento con quinidina y en el año 2015 le realizaron una ablación endocárdica del tracto de salida del ventrículo derecho, pero a pesar de todo eso, seguía teniendo descargas y seguía teniendo taquicardias ventriculares y descargas adecuadas, aproximadamente hasta 2 o 3 por semana. Ahí está. Ella, como les comenté, ingresa a nuestra clínica con una tormenta eléctrica, había tenido entre 5 o 6 choques previo al ingreso a nuestra clínica. Este es uno de los gráficos donde muestro, en donde descarga el desfibrilador durante el ingreso. Y al ingreso tenía un electrocardiograma, por supuesto con su patrón de Brugada cuando no estaba haciendo la arritmia ventricular, así que se inició el tratamiento con isoproterenol para cesar la tormenta eléctrica.
Este es el electrocardiograma de la paciente. En la parte, ustedes como ven, esta es la pantalla de Syncromax. Acá pueden ver el patrón basal de la paciente con un Brugada tipo 1 que muestra en la curva de sincronía ventricular, si bien la curva es sincrónica, podemos ver algo que se nos repitió varias veces en pacientes con síndrome de Brugada, que es una alteración en la sincronía en la porción final de la curva de sincronía de Syncromax, acá marcado con la flecha de color rojo, a pesar de tener un índice sincrónico. Y era algo que después se repitió en los subsiguientes pacientes cuando empezamos a evaluar este tipo de patologías con Syncromax. Después de esto nos planteamos varios problemas con el síndrome de Brugada. Sabemos que hay consenso de que el problema del síndrome de Brugada está en el tracto de salida, que es la zona ritmogénica. Hay tanto teorías de despolarización como repolarización, como trastornos en la migración de las células de la cresta neural. Se han intentado diferentes tratamientos como la ablación por radiofrecuencia del tracto de salida, epicárdica, endocárdica, pero en todos los casos siempre se necesita un desfibrilador de backup, o sea, nadie hace ningún tratamiento sin colocarle un desfibrilador a estos pacientes por una cuestión de seguridad, porque se sabe que el desfibrilador es el único tratamiento efectivo que existe hasta el momento y que las drogas no han tenido mucha efectividad en el transcurso del tiempo. La única que se puede rescatar es la quinidina, pero tampoco es la panacea. No hay muchas opciones tampoco para prevenir esos choques y a pesar de que la tasa de descarga, o sea, la tasa de arritmia ventricular en estos pacientes son infrecuentes, está descrito que la mayoría, lo hablamos con el doctor Brugada, la mayoría, o sea, todos los pacientes que hacen arritmia ventricular tienen la patente de tipo 1 en el momento que hacen la arritmia ventricular y posterior descarga del desfibrilador. Y también hay que tener en cuenta que esa patente de tipo 1 no siempre está presente en todos los pacientes, sino que es intermitente. Pero lo que sí es real que esa patente está presente en el momento de la arritmia ventricular. Entonces nos planteamos cuál conducta tomaríamos. No sé si podemos hacer el tema de la votación. Nos gustaría Sí, saber Emilio, ahí qué es voy a lo que lanzar una opinan. votación. Vamos a lanzar una votación. Como primera opción, realizar una nueva ablación del tracto de salida. Segunda opción, modificar o agregar algún tratamiento médico. Cambiar la modalidad de estimulación. Y si tienen alguna otra opción alternativa, también es válida, sería bueno que lo hablemos. Ahí Ahí Gustavo está. y Sí. nos gustaría ver la opinión de ustedes, saber qué es lo que hubieran hecho en este caso, porque para nosotros fue un caso eh, paradigmático porque fue el primero que nos pasó y en este tipo de patología. Ahí ya está lanzada la votación. Pueden seleccionar su opción y al finalizar daremos a conocer las respuestas. Ya votaron 55% de los participantes. Vamos a Va esperar ganando. vamos a esperar hasta el minuto. Después hacemos tipo una lotería para... Sí. Ahí termina el minuto. Bueno, votaron el 66%. Ahí voy a dar por finalizada la votación. ¿Alguien que votó cambiar la modalidad de estimulación, se anima a comentarme qué hubieran hecho, que es la opción más votada? No sé si pueden entrar los participantes libremente para hablar. ¿Pueden entrar? Creo que pueden desilenciarse. Y si no, Levantan la mano y lo podemos sí, activar. pueden hablar, enviar un chat. Voy a compartir los resultados. Bueno,
y si no lo dejamos para después, para la discusión. Ok. Bueno, Gustavo, vos estás viendo los chats porque yo no los puedo ver porque tengo la presentación. Cualquier cosa me van avisando. dale, por ahora ningún mensaje. Ahí no sé si están viendo Sí. la... Sí. Ah, El perfecto. 83% votó cambiar la modalidad de estimulación y un 17% una nueva ablación del tracto de salida del ventrículo derecho. Bueno, Bien. listo. Bueno, podemos sacar esta. Bueno, les Listo. comento qué es lo que nosotros hicimos. Nosotros lo que elegimos es básicamente con una idea, le comento cómo lo pensamos al caso. Primero sabemos que el paciente con síndrome de Brugada tiene la patente de tipo 1 presente en el momento que hace la taquicardia ventricular, por lo tanto hace una muerte súbita y ahí es donde actúa el desfibrilador en el momento en donde la arritmia ventricular se encuentra presente y hace el evento arrítmico. Nuestra idea fue plantearnos otro escenario. ¿Qué pasaría si nosotros al paciente con síndrome de Brugada le quitamos esa patente de Brugada a través de estimulación en la zona paraisiana y de esa manera podemos borrar la patente de Brugada? De tal manera que sin patente de Brugada no tenemos Brugada y no tenemos arritmia ventricular y de esa manera evitamos el evento arrítmico. A partir de ahí, lo que se generó fue un algoritmo. Nosotros estamos trabajando, está patentado un algoritmo para detectar desde el interior del desfibrilador la presencia del patrón endocavitario de Brugada. Por ahora lo que hace ese algoritmo es detectar el momento en que el paciente tiene el patrón de tipo 1, de esa manera acorta el AV y estimula el ventrículo en el momento que lo necesite y de esa manera elimina el patrón de Brugada a través de una estimulación paraisiana y de esa manera, al no tener patente de Brugada, evitamos el evento arrítmico. La dificultad de todo esto es que los desfibriladores tienen diferentes características, diferentes formas de interpretar el registro endocavitario y no todos concuerdan con el mismo, así que continuamos en eso. En este caso, esta paciente, ahora le comento cómo lo resolvimos. Lo que hicimos fue realizar un upgrade con dos objetivos principales. Primero, eliminar la patente de Brugada, como les comenté, y otro es mejorar la sincronía eléctrica, o por lo menos evitar generarle una disincronía con estimulación en otro sitio alternativo. Tratando de eliminar esa porción final de las curvas de sincronía que estaban disincrónicas, y lo que hicimos es hacer un upgrade del desfibrilador hacia una terapia de resincronización septal. Le implantamos un nuevo catéter en aurícula para mantener la sincronía auriculoventricular y un nuevo catéter de tipo convencional en la región paraisiana. No lo hicimos en la zona isquiana porque también lo probamos. Cuando uno realiza la estimulación en la zona isquiana, en este caso, la patente Brugada no se borra. O sea, para borrarla hay que hacerlo en la región paraisiana. Hacer estimulación selectiva en este caso no tiene sentido porque la patente persiste de la misma manera que lo tiene, y es más que lógico porque con la estimulación selectiva seguimos la misma secuencia de activación del sistema de conducción normal. Con Syncromax logramos ambos objetivos, eliminamos la patente y mejoramos la sincronía, y la paciente ya hace 5 años que está sin eventos, no volvió a tener ningún tipo de descarga, no volvió a repetir, y lo que sí, al no terminar de definir la morfología del patrón endocavitario de Brugada para la detección, mantenemos a la paciente estimulada durante todo el tiempo con un intervalo AB corto, sensando la aurícula y estimulando el catéter ventricular que se encuentra en la región paraisiana, que está colocado dentro del puerto donde iría el ventrículo izquierdo. Esto es cómo quedó la paciente en ese momento, de la placa original posoperatoria, donde vemos el cable auricular y el cable que se le implantó en la región paraisiana. Y ahora les muestro un poquito cómo se ve en el electrocardiograma. Este es el electrocardiograma que vimos al principio, en donde vemos el patrón de Brugada de la paciente, y esto es lo que pasa cuando empezábamos a estimular. Cuando nosotros empezamos a estimular, ustedes ven en este sector, vemos cómo la curva de sincronía mantiene
una sincronía, una buena sincronía con un índice adecuado menor a 0,40, las curvas son positivas y esa porción final de la curva de sincronía que se encontraba desincrónica se borra. Y una cosa también es importante, que cuando vemos en el electrocardiograma, esta paciente, este patrón de Brugada que vemos en este sector, al estimular la región parisiana, el patrón se borra. Por lo tanto, creemos que podría ser una alternativa efectiva para el tratamiento a largo plazo en este tipo de pacientes, y esto nos llevó a nosotros a cambiar la conducta con nuestros pacientes al colocarle un desfibrilador, pacientes que que tienen síndrome de Brugada y tienen indicación de colocación de un desfibrilador. Estos son pacientes que ya lo presentamos en la revista de la Sociedad Argentina de Electrofisiología, y también presentamos varios trabajos en congresos nacionales e internacionales en relación a esto. Y esto es otro caso en donde ustedes pueden ver también paciente con un patrón de Brugada que al estimularlo en la región parisiana se borra la patente de Brugada, y además obtenemos una estimulación fisiológica. Y lo más significativo de todo esto es que usamos catéteres convencionales, el catéter que se usa habitualmente, con un catéter de fijación activa, y se lo coloca en la región parisiana como si estuviéramos haciendo una estimulación parisiana con un marcapasos convencional, pero acá utilizando el catéter de desfibrilación. El catéter tuvimos muy buena estabilidad, no tuvimos desplazamientos en estos casos, y la verdad que no tuvimos eventos arrítmicos, si bien la casuística es poca porque estos pacientes no son frecuentes en la consulta, pero de todos los pacientes que vamos colocando no tuvimos ningún tipo de evento arrítmico hasta el momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Eh, muchas gracias Emilio, por esta presentación tan interesante. Y es eh, cierto que, perdón, ¿alguien me quería Doctor, hablar? de Zuluaga, sí, no, le aviso que hay una consulta, no sé si la van a dejar para el final. Y ahora vamos, sí, sí, ahora vamos a hacer, ya en un minutito. Que Perfecto. efectivamente es muy ingeniosa la idea, ¿no? Y voy a aprovechar que está el doctor Marcelo Elizari, que tiene la versión rioplatense de, según los mismos Brugada, del Brugada, y que sabe tanto y que ha hecho cosas tan delicadas para ver qué le parece esto, porque efectivamente, y como dijo el doctor Emilio Logarto, todas las fibrilaciones ventriculares se ven cuando la patente de Brugada es máxima, nivel 1, y eh, eso hay como una gran desacoplamiento eléctrico, una corriente eléctrica entre el tracto de salida, que hay mucho retraso en la activación, y el ápex de eso. Y probablemente es muy preliminar, e incluso yo he participado en algunas veces, si nosotros estimulamos el ápex, no corregimos ese problema eléctrico del tracto, y si estimulamos el tracto tampoco. Y sí, si estimulamos el septum interventricular alto, la región ahí parisiana, ¿no? Porque si el latido es sincrónico, desaparece la patente y hay bastante unificación en la activación eléctrica del tracto salida ventricular. Entonces, doctor Marcelo Elizari, si le parece razonable esta solución. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Lo que yo no entendí bien qué significa cambiar el modo de la estimulación. O sea, ¿esta paciente estaba estimulada? No, en realidad la paciente tenía un BBI para desfibrilación. En realidad la idea era modificar o mejorar o cambiar a otra modalidad de estimulación o estimularla. Claro, por eso, pero ella no estaba estimulada de manera permanente desde ya. No. No, es decir, a mí me sedujo esta observación por lo siguiente, ¿no es cierto? Todos sabemos y hay innumerables formas digamos, de demostrar que el tracto de salida del ventrículo derecho, sobre todo en el síndrome de Brugada, es lo último que se activa, ¿no es cierto? Y esto se debe, bueno, a las características, ¿no es cierto?, de las uniones intercelulares que existen en esa zona. Un poco voy a digregarme antes de contestar directamente lo que me parece que puede pasar acá. Es decir, yo siempre, incluso lo presentamos y lo he mostrado en charlas, que el pseudo bloqueo incompleto de rama derecha, o sea, la patente RSR' en B1 y sobre todo en B2, en chicos jóvenes o en personas jóvenes que se observan con bastante frecuencia,
Es decir, no es un verdadero bloqueo de la rama derecha, sino una activación retardada del tracto de salida. Curiosamente, a los chicos eso les desaparece con el tiempo, ¿no? En muchos casos. O sea que, digamos, esa es una, digamos, evidencia más para mí de la activación tardía del tracto de salida. Y después hay múltiples demostraciones de esto, incluso con catéteres puestos en la arteria del cono, donde demuestran, es decir, la existencia de potenciales tardías en el síndrome de Brugada, etc. Acá lo que creo que pasa es que al estimular desde la región parisiana, ¿no es cierto?, se estimula rápidamente el tracto de salida del ventrículo derecho y se cambia el frente de onda, ¿no es cierto? El cambio del frente de onda en la estimulación puede hacer desaparecer arritmias, ¿no es cierto? Y sobre todo, probablemente, las arritmias gatilladoras o disparadoras de la fibrilación ventricular en estos casos, ¿no? O sea que dentro de lo que, digamos, hace que alguien tenga una fibrilación ventricular, que es el sustrato, el disparador y el modulador, lo que ustedes están modificando es al disparador, ¿no? Y por supuesto, también modificando, es decir, la disincronía que existe habitualmente entre el tracto de salida y el resto del ventrículo derecho. Así que me parece que esas son las dos cosas que hacen que desaparezca por un lado el patrón y además desaparezcan las arritmias, ¿no? Y el patrón del Brugada, evidentemente, si ustedes saben que hay distintas hipótesis, una es la alteración de la repolarización y otra de la despolarización. Yo creo que, por lo menos en mi manera de pensar, las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Y evidentemente cambiando la activación de esa zona o cambiando el frente de onda, ustedes están modificando las dos cosas, ¿no? De manera que, bueno, me parece que es interesante. Esto desde ya tiene que ser repetido, buscar casos, y realmente si se reproduce o se puede reproducir, me parece que es algo muy interesante. Y que esta paciente, después de sus antecedentes y su forma de presentación, por 5 años no haya tenido más crisis, me parece fantástico, ¿no? Sí, no sé, es decir, yo creo que esto requiere un poco más de meditación, de análisis, ¿no es cierto? Pero me parece que la cosa se podría explicar en parte por lo que digo. Gracias, Marcelo. Muy interesante su explicación. Había una pregunta del público, perdón, Gustavo. Sí, acá la leo. Bueno. El doctor Fabián Azari pregunta, ¿estimulan solo la región parisiana o mantienen la estimulación BD más parisiana? En realidad en este caso lo que hacemos es, como hicimos un upgrade a una terapia de resincronización y el catéter que va a la región parisiana va conectada al puerto del ventrículo izquierdo, lo que hacemos es estimular primero el ventrículo izquierdo, que vendría a ser la región parisiana, y dejamos al ventrículo derecho lo más lejano posible, que habitualmente son a 90 milisegundos de la estimulación, para que caiga la estimulación del ventrículo derecho en un periodo refractario y no estimule o no modifique nada el QRS en la estimulación, o sea, dándole prioridad al ventrículo izquierdo para que estimule al paciente. En el caso de los pacientes que ya van a la colocación de un desfibrilador como primo implante, ya directamente usamos un solo catéter y estimulamos directamente con el catéter de ventrículo derecho porque es un desfibrilador convencional, bicameral por supuesto. Bueno, ¿alguna otra pregunta del público, por favor? ¿O alguna otra? No sé si lo tienen ahí. No, por el momento no, Claudio, pueden proseguir. Bueno, muy bien, muy interesante. Emilio, felicitaciones. La verdad que Gracias. es cierto, Marcelo, que habrá que juntar muchos casos. El problema es que ustedes tienen unos cuantos, pero no tenemos muchos casos de Brugada. Cada uno tiene 3 o 4 y han ido a un desfibrilador con tormenta eléctrica, entonces realmente es una labor que lleva muchísimo tiempo. A continuación, la doctora Analia Paulucci va a presentar su caso. Analia, por favor.
discusión sobre el QT largo y si existe alguna posibilidad del tratamiento eléctrico del QT largo. Bien. Hola, buenas tardes a todos. ¿Ven la pantalla ahí? Sí, sí, maximizarla nomás. Está en modo... Ahí puse presentación. Ahí está. Ahí Ahora. está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder presentarles nuevamente algunos casos y hallazgos que tenemos del equipo. En este caso vamos a hablar de la utilidad de la estimulación permanente para el tratamiento del síndrome de QT largo, y vamos a presentar un caso que nos abrió un poquito los ojos y que lo queríamos compartir a ver cuál era también su opinión. En este caso es una paciente de 42 años, ella contaba con el antecedente de un bloqueo de rama izquierda previo, no tenía otros antecedentes patológicos conocidos, había sido madre hacía 5 meses, sin medicación habitual. Debuta en el domicilio con episodios sincopales a repetición, por lo cual ingresa a la clínica donde trabajamos, en donde se constata un episodio de TB polimorfa sostenida que requiere de reversión eléctrica. No tiene ningún tipo de antecedentes familiares relevantes, ni tampoco antecedentes de muerte súbita familiar. Y acá vemos en el electrobasal que se registra un QT basal, el bloqueo de rama izquierda, un QT basal de 600 milisegundos, por lo cual luego de la reversión eléctrica de la TB polimorfa se decide iniciar una infusión con isoprotenerol y la colocación de un marcapasos para lograr, transitorio para lograr una sobreestimulación a 100 latidos por minuto. Tiene un eco normal, en realidad tenía una leve disfunción sistólica, pero esto fue post-cardioversión eléctrica, sin alteraciones valvulares ni segmentarias de la motilidad. Se le realiza una coronariografía que no tenía lesiones significativas y una resonancia sin particularidades. Acá vemos nuevamente el electrobasal con un ciclo de base de 1022, con un QT medido de 600 milisegundos. Y acá vemos el registro de Syncromax basal de la paciente. Este es un bloqueo de rama izquierda que nosotros consideramos de los bloqueos de rama izquierda disincrónicos. Fíjense que con una longitud de ciclo de 1099 presentaba un QT medido de 600 y corregido de Basset y de Friderica de 574 y 582. Esto es lo que nosotros llamamos un bloqueo de rama izquierda disincrónico, una curva de tipo 8 con el Syncromax, con un índice de 1. Entonces, con el diagnóstico de esta paciente que ingresa con esta TB polimorfa, episodios psicopales en el domicilio, el diagnóstico de un QT largo, se decide el implante de un CDI, pero en este caso nosotros nos planteamos dónde podríamos implantar este catéter ventricular. Entonces, para eso, planteamos hacer un estudio electrofisiológico para ir realizando estimulación en diferentes sitios, ir midiendo QT y otros parámetros para ver en qué lugar podría ser lo más beneficioso para ello. Doctora, dígame cuándo quiere que lance la votación. Ah, bien, en la más adelante. Perfecto. Acá vemos entonces, el apex disincrónico, nosotros vimos que con el Syncromax podemos estimular desde el apex de manera sincrónica o desincrónica. Fíjense las dos curvas totalmente desfasadas, un QRS ancho, un índice de 1, y en este caso, si se acuerdan, el QT basal es de 600 milisegundos, estimulando una longitud de ciclo que es similar, sin aumentar frecuencia cardíaca para que sea comparativo en todos los registros. Vemos que en este caso el QT medido es de 640, mucho más prolongado que el basal. En este caso, un apex sincrónico, estimulando también desde el apex, pero de manera intermedia en cuanto al índice, con un índice de 0,42, las curvas ambas negativas, pero desfasadas, lo que nosotros llamamos una curva tipo 5, el índice de 0,42, acorta el QT, pero a 560 milisegundos medidos, siempre estimulando una longitud de ciclo similar. En cuanto al septal no sincrónico, fíjense que esto es como si nosotros colocaríamos un catéter a ciegas a nivel septal, sin hacer una medición de Syncromax. Por ahí lo podemos colocar por una referencia radiológica, y en este caso hay una disminución del QT a 540 milisegundos, un índice intermedio de 0,7, lo que nosotros llamamos una curva tipo 8. Y en el caso del parisiano, fíjense, esto es lo que nosotros hacemos con la colocación de los implantes a nivel parisiano guiados por Syncromax. Esto es lo que nosotros llamamos una curva tipo 2, con un índice de 0,39, el QRS
disminuido en cuanto a su ancho en referencia a lo basal, y en este caso sí vemos una disminución significativa del QT, con un QT medio de 500 y corregido de 478 y 485, siempre estimulando una longitud de ciclo similar al basal para lograr el efecto comparativo. Acá tenemos todas las curvas, fíjense, comparando desde el basal, apex disincrónico hay un aumento del QT, apex sincrónico una disminución, pero no tan significativa del QT, en lo que es el septal no sincrónico hay una disminución del QT, y en el caso del parisiano es donde más tenemos una disminución del QT con 500 milisegundos del QT medido. Ahora sí, Gus, si querés iniciar la votación. Entonces, cuando nos planteamos este caso, donde estimulamos en el estudio electrofisiológico en diferentes sitios, hicimos las diferentes mediciones, pensamos, ¿es realmente prudente colocar este cardiodefibrilador donde nosotros pensamos, o se hace habitualmente, que es en punta del BD, o podemos hacerlo desde el ápex del ventrículo derecho, o desde el septum medio, o a nivel isquiano, o a nivel parisiano? A ver qué les parece. Ya está iniciada la votación, vamos a esperar un minuto, doctora, y mostramos los resultados. Gustavo, para votar simplemente te paras encima de la opción y le cliqueas. Exactamente. Bueno, va ganando parisiano, algunos isianos. Los que van votando por ahí isiano o parisiano, si quiere alguno decir el porqué y darle la contra al otro, también estaría bueno por ahí por votación, o si pueden activar los micrófonos, también estaría bueno. Así se abre un poco la discusión. Bueno, ya pasó el minuto, votó el 68%, ahí voy a compartir la votación. Bueno, 95% votó parisiano, nadie votó el apex del BD, que es lo que habitualmente se hace, el septum medio tampoco votó nadie, y en el GIS votó el 5%. Ahí estoy compartiendo los resultados. Ah, perdón. Bien. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros lo que hicimos fue colocar el catéter cardiodefibrilador a nivel parisiano y logramos la disminución del QT, como habíamos visto, y programando con una B corta, obviamente, y estimulando permanentemente a la paciente. En este caso la paciente sigue asintomática desde que está con el cardiodefibrilador implantado en dicho sitio, con buenas mediciones, asintomáticas, sin eventos de arritmia ventricular, y bajo el tratamiento también obviamente asociado a los betabloqueantes. Para que cerramos un poquito este caso, y ahora si quieren discutimos todos a ver qué les parece esta nueva forma de estimulación en el QT, les recuerdo que, bueno, un poquito lo que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Habitualmente se coloca o marcapasos o cardiodefibrilador a nivel del ápex, que para nosotros, fíjense, justamente si el ápex es disincrónico, hasta puede prolongar el QT, pero es lo que se viene haciendo desde hace años en cuanto a lo que es el sitio de estimulación en pacientes con QT, y siempre mostrando que la efectividad de este tratamiento es asociado obviamente a los betabloqueantes, o sea que también es un poco discutible. Por otro lado, para remarcar algunos otros sitios de estimulación, fíjense, este es un trabajo donde muestra que en los pacientes con QT largo, la estimulación biventricular o biventricular izquierda a nivel epicárdico puede hasta aumentar el QT, aumentar el JT y incrementar lo que es la dispersión transmural de la repolarización. O sea, fíjense que en estos casos, si uno piensa por ahí en un resincronizador, esta paciente también con un bloqueo de rama izquierda de base, puede aún así aumentar el riesgo de arritmia ventricular secundario al aumento de la dispersión de la repolarización. Y son muy pocos los casos que hemos encontrado de lo que es estimulación a nivel isiano o parisiana en los pacientes con QT largo, todos secundarios a un bloqueo B completo, donde, por ejemplo, en este caso estaba en tratamiento con amiodarona, y terminan colocando un marcapasos a nivel isiano como para salvar lo que es la prolongación del QT y el riesgo de arritmia ventricular. Pero en nuestro caso, cuando nosotros estimulábamos del GIS, no lográbamos una disminución significativa del QT.
Como conclusiones de este caso, la estimulación ventricular desde el ápex del BD demostró un acortamiento del QT que previene la aparición de arritmias ventriculares, potencialmente mortales en todos los pacientes con QT largo. Esto es lo que se viene haciendo desde que se inició el tratamiento con la estimulación en los pacientes con QT largo. Por otro lado, sabemos que la bibliografía nos marca que la estimulación biventricular o la ventricular izquierda epicárdica produciría un efecto proarritmogénico que podría ser secundario a la prolongación del QT, JT, y generar una mayor dispersión en la repolarización ventricular. Y en el caso de la estimulación parisiana, se produciría un mayor acortamiento de QT, por lo menos en el caso de los que nosotros vimos con estas pacientes, en cuanto a que en la comparación con el ápex de BD y biventricular nos ha marcado una disminución significativa del QT, tanto del basal como en la estimulación de los otros sitios. A su vez, si nosotros tenemos que estimular permanente a esta paciente, evitaría los efectos deleterios de lo que es la estimulación anómala desde el ápex, y permitiendo así una programación más adecuada, o mayor porcentaje de estimulación ventricular. Y, en tercer lugar, en comparación de lo que es la estimulación isquiana, en el caso de lo que es un cardiodefibrilador, sería imposible, ya que tiene muy bajos mediciones de onda R, por lo cual una estimulación con un cardiodefibrilador, o colocación de un cable de cardiodefibrilador a nivel isquiano sería imposible, y en nuestro caso no ha logrado una disminución significativa del QT. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno quiere... Sí, muchísimas gracias, María, por la presentación. Gracias por tu presentación sumamente elegante y bien completa, como son tus presentaciones siempre, igual que las de Emilio. Yo, vamos a aprovechar, obviamente, a Marcelo Elizabeth. Hay una cosa que todos sabemos, que es que cuando estimulamos cuando el paciente tiene el QT largo, estimulando cualquier lugar del corazón, algo hacemos. Modificamos la longitud del QT, que es difícil de medir porque tenemos un QRS muy ancho, entonces tenemos que medir el QT del final del QRS, y con todo eso es complicado. Y también lo lógico es saber que si estimulamos justo el GIS, si tenemos un QRS angosto, es decir, que bajamos perfectamente por el sistema de conducción, no tendremos por qué cambiar el QT, porque esto es como estimular la aurícula. De modo que sabemos que la estimulación ectópica cambia la cosa, y a veces acortando el QT en forma importante, como en tu caso, o a veces cambiando la polaridad de la repolarización en todos los casos. Yo he visto, hemos estimulado el APEX y quedó con un QT un poco más corto, pero no mucho más corto. Sin embargo, los pacientes mejoran sustancialmente, ¿no? Yo siempre pensaba, capaz que por el cambio de la polaridad. Y entonces, yo quisiera, no sé, Analia, si querés decir algo. Hay una cosa más que por ahí era importante recalcar, que no lo dije, que por ahí alguno puede decir que el acortamiento del QT también puede ser expensas del angostamiento del QRS en cuanto a la estimulación parisiana, pero justamente no hay una diferencia significativa entre los, por ejemplo, APEX sincrónico y APEX disincrónico acortan el QT con una mínima variación en cuanto al ancho del QRS. Y en cuanto a la comparación de parisiano e isiano, el ancho del QRS aún es más angosto con la estimulación isiana, y no hay una disminución tan significativa de QT como lo es con la parisiana. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que Sí. no es a expensas este acortamiento del angostamiento del ancho del QRS. Yo a Marcelo le quería hacer, Marcelo, quería permitirte hacer una pregunta. Si yo estimulo, si la conducción nododiciana fisiológica te produce un QT tan largo, ¿por qué el estimular cerca, en la zona paraisiana, que está cerca del sistema, de alguna forma encarrilando, estimulando el músculo, pero también encarrilando el sistema de conducción, ¿por qué se acortaría tanto el QT, como lo que hemos visto? La verdad que no te escuché bien, Claudio, toda la pregunta. Digo yo que si tenemos un QRS angosto, Sí. con el QRS normal, y tiene un QT largo, ¿por qué si estimulamos en la zona paraisiana, que estamos muy cerquita del sistema de conducción, a pesar de que tengamos un QRS un poco más ancho, acortamos tanto el QT? Si teóricamente estamos cerca del sistema, estamos casi bajando de la misma forma, ¿no? Eso personalmente Claro. no. Y es difícil de explicar porque, bueno, si tenés un QRS normal o el paciente no tiene un trastorno de conducción, estimulando desde el GIS, la única diferencia, o de la zona parisiana, es que vas a tener un componente de estimulación muscular, ¿no? Que en alguna medida puede cambiar algo de
la onda de activación. No sé, a menos, bueno, por supuesto, siempre con la misma frecuencia y teniendo cuidado en esos detalles. Pero no se me ocurre cuál puede ser el cambio. Fíjate vos que cuando estudiábamos la memoria cardíaca, ¿no es cierto? Y que se estimulaba en pacientes, digamos, que tenían electrocardiograma normal, porque los basales eran electronormales. Cuando se empezaba la estimulación, ¿no es cierto?, desde el ventrículo derecho, para ver la memoria, y después de haber obtenido la memoria y los cambios de la repolarización, prácticamente no había cambios en el QT, ¿no? De manera que a mí me resulta difícil de explicar una cosa así. Si el paciente tiene un bloqueo de rama previo, desde ya eso es más sencillo, ¿no?, de explicarlo. Pero si el QRS basal es normal, no sé qué es lo que puede producir el cambio. Es decir, únicamente, uno diría, bueno, hay alguna zona particular que es la responsable de la prolongación del QT, ¿no es cierto? Y la estimulación parisiana actúa sobre ese sector, pero me parece que el primer sector que estimula la estimulación parisiana es el septum, ¿no? De manera tal que no sé si ahí está radicado o no la prolongación del QT. La verdad que, bueno, yo creo que es para pensar un buen rato, ¿no? Sí, complicado esto. Pero bueno, y también, como en el caso de Brugada, haría falta una gran cantidad, o una cantidad de casos, ¿no? Porque todos tenemos alguna experiencia. Lo que me parece... Sí, perdón. Sí, perdón, lo que me parece... Es mucho, me parece, ¿no? Es mucho más fácil de explicar, o se le puede encontrar la explicación. Porque, digamos, con eso uno cambia totalmente la activación del tracto de salida, que está muy cerca, ¿no es cierto?, de la región parisiana. Claro, a mí lo que me parece interesante de tu caso, Analia, de vuestro caso, es que han hecho un estudio electrofisiológico, eso me parece muy elegante, y buscar varias zonas. ¿Cuál es la zona que más acorta el QT y que no desincroniza para poner ahí el catéter activo? Eso me parece que tiene una elegancia propia del grupo en donde que vos integras. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. Sí, hay varias. Ahí en la parte de chat, Analía, tenés las preguntas. Si querés te las leo, si no, las lees vos, no hay problema. Léelas, así las vemos todas. Bueno, A ver, ¿cuál sería la duración del QT normal para un paciente con bloqueo de rama izquierda? Y bueno, a ver, hay varios trabajos ahora, uno de los últimos que publicaron en el hospital. La verdad que lo que intentan hacer es medir a veces el JT en estos pacientes, pero tampoco hay un valor normal. No sé qué le parece al doctor Elizari, si es que hay algo. Yo la verdad que hasta lo que vi era en algunos pacientes, o sea, consideran el mismo valor que en el resto, pero en algunos otros trabajos últimamente estaban empezando a medir lo que es el JT. Claro. Bueno, pero el tema que medida el QT y de decir que tiene tal o cual duración es complicado porque, bueno, el bloqueo de rama izquierda puede tener distintas patogenias y estar acompañado de diferentes problemas a nivel ventricular, ¿no es cierto? O sea, por enfermedad coronaria o miocardiopatías. Claro. De manera que no se puede decir que hay una cifra determinada. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Estimulación bicameral, no sé qué quiere decir esa pregunta. Por lo que mostrábamos en el trabajo era que en realidad con la estimulación bicameral se aumenta el QT, por lo menos en el trabajo que vimos ahí. Nosotros no lo estudiamos en particular, pero en este trabajo mostraban que aumentaba la dispersión del QT y aumentaba el QT. La dispersión de la repolarización y aumentaba el QT. Y después habría que buscar la zona con el QT más corto o solo sincrónico, aunque el QT fuese un poco más largo. Y es como buscar por ahí un balance entre donde no sea lo más disincrónico, pero tampoco, digamos, ser tan exitistas en cuanto a la sincronía, por ahí un índice intermedio. Esto, digamos, no hay nada escrito. Esto es lo que los hallazgos que estuvimos viendo en este paciente, que
que son los que, pero realmente saber cuál es el sitio específico, y bueno, sería jugar un poco con eso, ¿no? Justamente cuál es el que más acorta el QT, pero que genera la menor disincronía, y por ahí ese es el sitio más correcto. Y hay una cosa que nadie sabe tampoco, es si ese acortamiento del QT estimulando en el mismo lugar se mantendría durante el tiempo, siempre 7 o 8 años estaría igual, ¿no? A Tal veces, cual, más con la variabilidad que hay en el ritmo circadiano, en todo. claro. ¿Alguna otra pregunta más? Perdón, lo que no Marcelo. hay duda es que yo creo, ¿no? Desde el punto de vista, qué sé yo, así simplemente pensando en cómo es la activación ventricular desde la estimulación parisiana con respecto a la estimulación del ápex del ventrículo derecho, es decir, evidentemente la diferencia es notable, y el efecto que tiene la estimulación del ventrículo derecho, no sé si han estudiado ustedes, bueno, me parece interesante ver, digamos, qué efecto memoria tiene la estimulación parisiana, ¿no es cierto? Porque la estimulación del ápex del ventrículo derecho, es decir, produce cambios monstruosos en la repolarización ventricular por la modulación electrotónica, ¿no es cierto? O sea que yo creo que ese sería un dato interesante para ver, es decir, a través de la memoria cardíaca, ver qué efecto tiene la estimulación parisiana. Sí, está Muy, bueno. muy buena ese aporte. Está bueno para jugar con eso. Porque ustedes tienen casos. Me ¿Alguna parece. otra pregunta? A ver, dice, entonces es claro, si la arritmia fue por QT largo, ¿cómo no tenemos un valor de QT de referencia? No es que no tenemos un valor de referencia para el QT en el bloqueo rama izquierda, es que es el mismo para en general, eso es lo que, porque la pregunta acá me ponen, es claro, si la arritmia fue por QT largo y el paciente tiene un QT de 600 milisegundos, aún con bloqueo de rama izquierda es un tremendo QT. ¿Y cómo no tenemos un valor de QT de referencia por bloqueo de rama izquierda? La verdad, que yo sepa, no es que hay un valor de referencia diferenciado para cada trastorno de la conducción, sino que es algo general, no especifican que el diagnóstico del QT tenga que ser diferente en valor en función de si tiene o no un trastorno de la conducción. La verdad que yo por lo menos no sé. Tengo entendido que ahí hay que tener en cuenta en cuánto se prolonga el QRS, y eso lo trasladas a la duración del QT, nada más que eso. Claro. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? No Bueno, por el momento. entonces, finalmente, vamos a pasar algo mucho más simple, ¿no? Para pensar tanto. Y es, les quería mostrar yo un caso clínico de nuestros hermanos chilenos que están trabajando bastante intensamente con, con el Syncromax ahora, para que en etapa. Y tienen algunos casos bastante. ¿Se ve ahí la pantalla full? Sí, perfecto, doctor. Es un caso más simple, simplemente para ver a veces, nosotros tenemos un pensamiento muy simplista, en general los médicos, eh, y, y somos demasiado críticos. A veces pensamos que una terapia de sincronización es poner un cable en cualquier lado y con eso solucionamos el problema, ¿no? Este es un caso interesante que que hicieron en Chile con el Syncromax. Se trata de un hombre de 60 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva, que tenía un bloqueo de rama izquierda con un QRS extremadamente ancho, 220 milisegundos, por lo cual decidieron implantarle un resincronizador ventricular que, sin embargo, no anduvo clínicamente, tengo entendido, porque no conozco demasiado el caso, no tuvo una evolución demasiado favorable. Y este es el electrocardiograma que vemos, como todos los electrocardiogramas de las terapias de sincronización son muy complejos, como vamos a ver más adelante, y en principio podemos decir que efectivamente está estimulado el ventrículo derecho, porque vemos una gran R en V1 y tenemos una Q en la cara lateral, de modo que aparentemente es una estimulación. Las imágenes radiológicas de este catéter vemos que está perfectamente implantado, con la modalidad tradicional, con un catéter en el lápiz del ventrículo derecho,
un catéter en el seno coronario que probablemente esté dentro de la vena anterior, pero que está bien arriba, y que a mi punto de vista, aquellos que implantan catéteres en el seno coronario, cuanto más alto mejor, porque si lo ponemos en la punta, estamos cambiando el patrón de activación. Y este paciente, como estaba con tanta insuficiencia cardíaca, no tratable, no posible, no refractario al tratamiento médico, le hicieron un Syncromax. Y lo que se podía ver con este Syncromax, con la estimulación biventricular, es que efectivamente tenía un índice de sincronía muy bueno, fíjense, 0,18. Así estaba en insuficiencia cardíaca, con un resincronizador perfectamente colocado, con un índice de sincronía muy bueno, sin embargo estaba en insuficiencia cardíaca. Entonces, un poquito hicimos lo que hacemos siempre cuando chequeamos un resincronizador, es decir, hacemos primero una estimulación, como vemos acá, esto es una estimulación del ápex del ventrículo derecho, solamente del ápex del ventrículo derecho, para ver qué pasa. Y bueno, lo que podemos ver estimulando solo el ápex del ventrículo derecho es que, por supuesto, tiene la morfología típica, estimulación del ventrículo derecho con bloqueo rama izquierda, y vemos que tiene unas curvas negativas, obviamente. Estas curvas son negativas porque ambos ventrículos se activan desde del ápex hacia la punta, así que el QRS es QS en D2 y en D6, ¿no? Es totalmente antifisiológico. Con un índice de sincronía no muy bueno, es 0,40, pero digamos moderadamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estimulamos el ventrículo izquierdo? Puramente el ventrículo izquierdo. Si vamos puramente el ventrículo izquierdo, lo que observamos, todo lo que ven acá adelante en la curva es un artefacto por estimulación. Veíamos una curva ambas positivas, como veíamos, así que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se activaban de arriba hacia abajo, como sucede siempre que estimulamos el ventrículo izquierdo de arriba, y el índice de sincronía era muy malo, era bastante malo. Y entonces, ¿qué pasa si apagamos el resincronizador? Y si apagamos el resincronizador, vemos que sin estimulación tiene un terrible bloqueo de rama izquierda, muy patológico, pero que no está desincronizado. Estos son lo interesante es mostrar, porque estos pacientes que no, a la luz del Syncromax no podemos saberlo nunca, la indicación es absoluta y definitivamente perfecta, porque la guía, clasificación 1A de las guías, bloqueo de rama izquierda, más de 150, con insuficiencia cardíaca, obviamente la indicación es clara. Sin embargo, a la luz del Syncromax vemos que no está desincrónico, así que si bien es muy ancho el QRS, ambos complejos se activan simultáneamente. Ahora, cuando vemos el electrocardiograma de superficie, si lo vemos detenidamente, fíjense que vemos una cosa que vemos frecuentemente en los pacientes con sincronizadores y biventriculares. Y vemos que hay fusiones y hay QRS que cambian. Fíjense, acá tienen una Q en el QRS y acá no tienen una Q, y acá tienen como un notch inicial y acá no lo tienen. Y estos dos complejos van alternando y cada tanto encontramos, no son iguales. Y si vemos en el trazado más completo, durante la estimulación, vemos que en la D2, por ejemplo, acá, a veces tiene Q y a veces tiene R pura, no tiene tanta Q. Vemos que se ve mejor en el trazado de arriba. Vemos que esto se ve frecuentemente y esto se debe a la fusión que existe. Fíjense lo que pasa, porque es complicado entender qué pasa con un resincronizador a veces en la electrosuperficie. Si yo estimulo desde acá, donde estoy estimulando biventricular, tengo un complejo, ambos positivos. Es decir, tengo el celeste, el azul es el ventrículo derecho o el septo ventricular derecho, y el rojo es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Ambos están positivos, ambos se activan de arriba para abajo. Pero si ambos, y este es azul, es el ventrículo derecho, quiere decir que el ventrículo derecho es activado por el catéter del ventrículo izquierdo, porque ya vimos que cuando estimulamos de acá, esta curva azul, que es la activación del ventrículo derecho, tiene que ser invertida desde abajo hacia arriba, de modo que el catéter del ventrículo derecho no hace nada, más que tal vez desincronizar un poco, porque todo se activa de arriba para abajo. Y acá lo pueden ver, cuando estimulamos el ápex del ventrículo derecho, esto que era todo positivo, ahora se hace todo negativo, el azul, claro, porque va desde la punta hacia la base. Cuando estimulamos solamente del ventrículo izquierdo, es también bastante disincrónico. Y cuando estimulamos normal, no. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que uno se plantea estas cosas y dice a veces, por ejemplo, con este paciente, ¿qué haríamos? ¿Acortamos el intervalo AB para evitar que tenga estimulación biventricular?
Adelantamos la estimulación del BI para que solamente tenga estimulación ventricular. Ya vimos que la sincronía muy buena que tenía el trazado basal, muy buena, era a expensas de que la mayoría de la activación se hacía porque el catéter del seno coronario que estaba en la vena, gran vena coronaria anterior, que estimulaba prácticamente del septum hacia abajo. Podemos apagar la estimulación BBI, apagar la estimulación BD o apagar todo el equipo directamente. Me gustaría saber qué es la solución que hubieran hecho. Inicio la votación, doctor, ¿le parece? Dale, sí, por favor. Yo no veo la votación para nada, así, ahí la veo. Nadie vota. Esperamos un minutito y compartimos los resultados. Ah, bueno, está más compartida. ¿Ves? Son todas soluciones posibles para darle, ¿no? Y es importante que, vamos a ver qué da todo el mundo. Eh, en apagar el equipo a veces, el resincronizador, algún día les mostraré, puede llegar a desincronizar en forma sumamente importante un corazón sincrónico, porque acuérdense que le estamos poniendo dos catéteres a ciegas, en lugares que creemos que está bien dirigido, pero a veces no nos queda otra que apagar el equipo, ¿no? O dejarlo con un QT, con un PR extremadamente largo para que estimule, para que tenga su ritmo nativo, ¿no? Bueno, terminamos ya, Bueno, ¿no? sí, doctor, pasó 1 minuto 20, la voy a Bueno, dar por finalizada. Solamente participó el 37%. Ahí estoy dando por mucha finalizada. partida no se ha puesto. Sí. Bueno, ¿qué fue una de las cosas que uno intentaba hacer? Uno intentaba hacer era apagar el equipo, porque veíamos que con el ritmo basal tenía una sincronía muy, muy buena. Ahora, esto tiene algunos problemas. Es decir, lo que hay que ver si habrá sido la elección correcta, y sería la elección correcta en dos circunstancias. Primero, que el paciente que esté muy disincrónico con el resincronizador, que no era este caso, que estaba perfectamente colocado y estaba muy sincrónico, extremadamente, diría, inusualmente sincrónico con un resincronizador biventricular. Y la otra cosa es que tengamos la certeza de que no tenga un trastorno de contribución o del automatismo y lo dejemos sin marcapasos. De modo que por ahí podemos apagar el equipo o dejar un intervalo AB extremadamente largo. Como conclusión breve, digamos que no todos los bloqueos completos de rama izquierda, por muy anchos que sean, son disincrónicos, que la estimulación ventricular genera fusiones muy complejas por las dos estimulaciones y por la del ritmo propio, como en este caso, que era una fusión triple. Y esa es bastante difícil corregirlo o manejar esa triple fusión. Y a veces con el sincromax es muy fácil, porque tenemos una curva de sincronía. Y esas fusiones pueden identificarse por la variabilidad en los inicios del QRS. Es frecuente ver que ahí permanentemente fusiona durante la noche, durante el ejercicio, cambian completamente el electrocardiograma. De modo que la estimulación biventricular nos genera múltiples o triples fusiones que son a veces difíciles de manejar, ¿no? Parecería que es más simple colocar un solo cable. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, hay alguna pregunta, doctor, en la sala de chat del doctor Fabián Azari. Acortar el AB para evitar fusiones y permitir B y B. Perdón si lo leo mal, pero... Sí, lo que pasa es que está bien la pregunta, pero hay que razonar, porque yo tengo tres ritmos. Tengo el ritmo propio y tengo el ritmo de la estimulación del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Yo tengo que tendría que acortar el AB lo más posible si el ritmo propio, que
forma juega un rol importante si el ritmo propio fuera muy disíncrono. Entonces, la forma de anularlo es acortar el intervalo AB, y siempre y cuando la fusión del ritmo, de la estimulación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo me dé un QRS aceptable con un sincrónico. Si no es así, tendría que acortar el AB y dejar el ritmo, el catéter que estimula, el que mejor sincronía produzca. Eso desgraciadamente lo podemos hacer solo con SincroMax. No sé si hay otra pregunta. No, doctor, la única pregunta. Bueno, entonces estamos, pero justísimo a tiempo, 1 hora justo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Marcelo. No, tenía el micrófono apagado. Realmente muy interesantes todos los casos, y creo que dejan enseñanzas e inquietudes, y yo creo que hay cosas para seguir investigando, ¿no? Me parece que, digamos, bueno, este último caso es un caso muy complejo, donde, bueno, lo más importante es decir, en cada uno de los intentos que se hacen para mejorar, ¿no es cierto?, la función ventricular, hay que tener algún parámetro para poder medir el efecto que cada cambio que ustedes hacen en la estimulación, acortando el AB o estimulando antes el ventrículo izquierdo, etcétera, o apagando el equipo, es decir, ven qué efecto tiene sobre la función y la dinámica, ¿no? Pero no, me pareció todo muy lindo, yo les agradezco mucho. Hay una cosa, me parece interesante el aporte de Marcel, y hay una cosa que es aquellos que trabajan en sincronía, pueden darse, sabemos que cuando nosotros resincronizamos, la evolución es espectacular. El paciente mismo se da cuenta en el acto, porque cambia la capacidad funcional, disminuye mejora la función cardíaca. Estos cambios no hay que esperar meses, ¿no? Ni semanas ni horas. Es espectacular. Cambian, la disincronía produce cambios que impactan en el acto. No sé qué alguien... Claudio. Bueno, nosotros en el hospital, ahí trabajando con la gente de ecocardiografía, evaluábamos de esta manera, ¿no es cierto?, la programación de los resincronizadores, acortando el PR, es decir, la conducción AB o prolongándola, y modificando la relación y la estimulación de los ventrículos, y siempre estudiándolos con el eco, y viendo el efecto. Sí, es cierto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay otra pregunta. Quería agradecerle a todos, sobre todo a Marcelo, y agradecerle a todo el mundo, a los presentes, a los disertantes. Excelente Ateneo, y esperemos, supongo que será el próximo, el año que viene, y esperemos contar con ustedes y sobre todo con aquellos que quieran expresar las inquietudes, que no es un Ateneo de eruditos y nunca lo fue ni va a serlo, simplemente evacuar dudas que tengan todos ustedes sobre sincronía cardíaca, alteraciones en el electrocardiograma, bloqueos de rama, etcétera, etcétera. Y con respecto al caso del resincronizador, quería hacer un pequeño comentario. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante con apagar los resincronizadores, ¿no? Nicolás también estuvo con un caso muy resonante, que no voy a dar el nombre porque es un artista, y bueno, y le apagamos el aparato y andaba al pelo, porque lo desincronizaba, ¿no? Eso lo vimos varias veces. Y la segunda cosa que quería comentar, que con los resincronizadores, y bueno, ya que Marcelo también comentó lo del eco y eso, hay una teoría de Torrens-Wass, que es del estrujamiento del corazón, ¿no es cierto? Eso no se puede medir con el eco común. O sea, nosotros tenemos una breve experiencia con el twist, que es que mide la punta y la base, y cómo exprime el corazón cuando la despolarización viene de arriba para abajo. En cambio, los resincronizadores lo que hacen es como aplaudir al corazón, pero no lo exprimen.
Entonces, por eso siempre pensamos que se queda un poco a mitad de camino, ¿no? El tema. Gracias a todos, feliz día y nos vemos en el próximo teneo que lo sabrán oportunamente.